Que Dios les bendiga a todos esta mañana. Muy buenos días para todos. Pues es una bendición, un privilegio el poder compartir la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver un tema se ha estado estudiando el libro de Santiago. Santiago es un apóstol de Cristo, un hombre de Dios que fue medio hermano del Señor Jesús. Fue medio hermano del Señor Jesús. En la Biblia también se le conoce como Jacobo. Jacobo es un nombre griego y Jacobo es un nombre judío, hebreo, y Santiago es un nombre griego. Entonces, el tema es cómo ser un hacedor de la palabra de Dios y no engañarme a mí mismo. Ese es el tema. Cómo ser hacedor de la palabra y no engañarme a mí mismo. Así que en esta mañana vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga a través de su palabra, a través de este estudio, que podamos entender lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas, le pedimos a Dios: Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, porque queremos, Señor, escuchar tu voz, queremos que tú nos hables. Hemos venido hoy, te hemos alabado, ahora queremos oír tu voz, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, pueda venir, Señor, a hablar a lo profundo de nuestros corazones. Que tú sabes nuestra necesidad, tú sabes la intención de nuestro corazón. Te lo pedimos, Dios, ven a tomar tú el control de las cosas. Y te pedimos que tu Espíritu Santo esté respaldando este mensaje, pues la verdad no depende de nosotros, sino de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer un texto de la palabra en Santiago capítulo 1, verso 19. Y aquí vienen esas dos cosas que yo mencioné del título. Una, obviamente, es una muy negativa, como la negativa es que podemos estarnos engañando a nosotros mismos. Y la segunda es, que es más positiva, es cómo ser un hacedor. ¿Cómo puedo yo ser un hacedor de la palabra de Dios? Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén.
Santiago, como les decía, fue un medio hermano del Señor Jesús. Él era un incrédulo cuando Jesús estuvo en su ministerio. Era un incrédulo. De hecho, se llegó hasta oponer al ministerio de Jesús. En una ocasión, él y su madre y sus otros hermanos fueron y lo trataron de detener porque decían: es que algo le está pasando a Jesús, está fuera de sí. No creía. Sin embargo, después, cuando Cristo resucita de entre los muertos, a uno de los que primero se le aparece es a Santiago, a Jacobo. Y entonces él seguramente lo vio y le dijo: oye, pero yo te vi muerto, sí, pero yo soy lo que dije ser. Y entonces Santiago se convierte y más adelante él empieza a tener un caminar con Dios, empieza a tener un cristianismo real, verdadero, y llega a ser el pastor de la iglesia en Jerusalén. De tal manera que los demás apóstoles viajaban y él se quedaba atendiendo la iglesia, y después fue tanta su fe, fue tanta su crecimiento espiritual, que llegó a ser una de las columnas de la iglesia. Y en determinado momento Santiago escribe una carta, pero no es una carta teológica, es una carta práctica. Y ahorita lo vamos a estar estudiando. Gracias a Dios, el día de hoy tenemos muchas Biblias. El día de hoy podemos tener la Biblia, esta es la Reina Valera 1960, pero podemos tener versiones de otro tipo. Mientras yo leía el libro de Santiago, leía también en una versión actual. No es una versión actual, sino que fue originalmente escrita para los niños, esa versión actual, o sea, más entendible para los niños. Pero según yo veía que se ha hecho tan popular esa versión que algunos la han adoptado en algunas iglesias. Nosotros seguimos teniendo la Reina Valera 1960, pero a veces ayuda. Si tú lees la versión actual, a veces puede ayudar porque de alguna manera te da otro tipo de entendimiento. Ahora, si yo quiero profundizar en la palabra de Dios, siempre la mejor versión va a ser la Reina Valera 1960. Pero ¿sabes una cosa? El hecho de que el día de hoy tú tengas una Biblia en tu casa no significa que esa Biblia va a ser una bendición para tu familia. Eso es importante decirlo. A pesar de que la Biblia es un libro lleno de promesas, lleno de aliento, lleno de consuelo y de aliento en las dificultades, de fuerza para los momentos difíciles, a pesar de todo ello, a pesar de que la Biblia nos habla, nos habla de grandes cosas de Dios, es un libro que no sirve para nada si no lo leemos, y no sirve para nada si no lo obedecemos. Puede ser un accesorio más en tu casa, puede ser algo de lujo en tu casa, puede ser algo bonito nada más, hasta le puedes poner ahí en un cristal, pero no va a servir de nada si no lo lees, y mucho menos si no lo obedeces. Por eso es que no significa mucho tener una Biblia. De tal manera que el día de hoy se han impreso millones de Biblias, pero mira cómo está el mundo y el pueblo cristiano, cómo está. No solamente eso, la pregunta es si lees la Biblia. Pero hay una pregunta mayor: si obedeces lo que dice la palabra de Dios. De tal manera que si no leemos la Biblia y si no obedecemos lo que leemos, pues la verdad es que, como dice Santiago, nos estamos engañando a nosotros mismos. Ahí voy a mencionar 3 cosas que la palabra de Dios nos enseña. Versículo 21 de Santiago capítulo 1.
Tres cosas que la palabra de Dios nos enseña. La primera, dice aquí el texto: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Número uno, debo recibir la palabra de Dios si quiero ser bendecida por ella, si quiero ser bendecido por ella. La palabra recibir es una palabra que significa darle la bienvenida. Es una palabra que significa dejarla entrar. Y si queremos ser bendecidos, si queremos recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, no para una vida religiosa, sino para la vida práctica de todos los días, si queremos recibir eso, tenemos que estar abiertos, tenemos que estar dispuestos a recibir la palabra de Dios. Y Santiago es un autor muy práctico y nos da muchas ilustraciones, y aquí nos da una ilustración, y la ilustración que nos da Santiago de cómo recibir la palabra es la palabra implantada, y da la ilustración de una semilla. Yo no sé cuántos se acuerden que cuando tú fuiste a la primaria, seguramente todavía se sigue haciendo, en algún momento te pidieron un frasquito con una semilla. Te lo pidieron. Una semilla de frijol, una semilla ahí la pusiste en un frasquito y la tuviste ahí durante unos días. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Creo que todavía lo siguen haciendo en las escuelas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú pones una semilla en la tierra y la semilla da fruto. Eso es lo que quiere decir este pasaje. La semilla dice recibir esa semilla que es implantada en tu corazón. Esta metáfora también la utilizó mucho el Señor Jesucristo, por ejemplo en Mateo 13, cuando habla de la parábola del sembrador. Es un capítulo dedicado a las parábolas, y cuando explica dice que es una semilla plantada en nuestros corazones. Ahora, la semilla que se está siendo implantada es muy potente, es la palabra de Dios. Es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. La pregunta es: ¿por qué en algunos casos sí da fruto y por qué en algunos casos no da fruto? Y eso lo podemos ver en este mismo día, aquí en la reunión. Mientras yo comparto este mensaje, seguramente hay entre nosotros personas que tienen un corazón abierto y le están diciendo al Señor: Señor, hoy vengo a la reunión, tengo este problema, Señor, me siento afligido, o Señor, tengo necesidad de ti, háblame, que yo pueda salir de aquí diferente a como vine. Pero tal vez también hay entre nosotros quienes tienen una coraza que han desarrollado, y esa coraza, mira, está pulida, está brillando, y la han desarrollado por años. O sea, que la palabra de Dios, en lugar de ser implantada y sembrada en los corazones, rebota en esa coraza. No les produce absolutamente nada. Y mientras una persona puede estar recibiendo, inclusive a lo mejor puede estar provocando emociones en su vida, llorando, quebranto, hay otras personas que dicen: ¿qué le pasa a esta persona? Porque en unos está cayendo en buena tierra y en otros está cayendo en una tierra dura. Ahora, la semilla no es la mala, la semilla es muy buena, es muy poderosa, pero no da fruto. ¿Sabes por qué? Porque el fruto depende de la tierra donde cae. Entonces la pregunta es, no es cómo está la semilla, la pregunta es: ¿cómo está tu corazón? ¿Estás abierto a recibir la palabra de Dios? ¿O vienes por un compromiso? ¿O porque te encuentras con tus amigos? Cosa que no está mal, el venir a la congregación y saludarnos. Pero la palabra de Dios debe ser lo primero. Debe ser la prioridad. ¿Cuál es nuestra actitud? Señor, yo quiero que tú me hables. Señor, yo quiero que tú transformes esta situación. Quiero que tú me ayudes en este problema. Y Santiago nos da aquí unas indicaciones de cómo debemos estar atentos para recibir la palabra de Dios. Dice el verso 19:
¿Cuáles son las indicaciones que nos da Santiago para que tú puedas recibir la palabra de Dios? Y son por lo menos 4 indicaciones. Número 1, por esto, mis amados hermanos, verso 19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Primera indicación para recibir la palabra de Dios: tenemos que ser prontos para oír. Prontos para oír, estar atentos a escuchar la palabra de Dios. La verdad es que tenemos un problema, mis amados. Uno de los problemas el día de hoy es la comunicación. Con estos aparatos del día de hoy, mira, no sé si tú te has dado cuenta, pero pasa comúnmente. Vas a algún lugar, está una familia y todos están con sus aparatos, ¿cierto o no? Y en un momento dado, a lo mejor hasta están mandándose mensajes entre ellos. No lo sé. Pero todos están ahí metidos en esos aparatos o hablando quién sabe con quién y nadie está teniendo un diálogo, una comunicación. Y la verdad es que a veces no somos prontos para oír. Cuando hablo, no escucho. Cuando hablo no escucho. Por eso Dios, mira, nos dio 2 oídos y una boca, para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Me estás comprendiendo? Y muchos de nuestros problemas es porque somos muy rápidos para hablar en vez de ser rápidos para escuchar. O sea, ¿qué es lo que te está tratando de decir la palabra? Bueno, cuando vengas a una reunión, pon atención. Cuando estés leyendo en tu casa, pon atención. Es necesario apagar el celular, ponerlo al lado. Estás estudiando la palabra de Dios, estás leyendo la palabra de Dios. Voy a leer lo que me dice, voy a estar abierto, estoy atento, estoy dispuesto a que me hables. O sea, prontos para oír, poner atención. Anteriormente, yo creo que tal vez más de un padre de ustedes nos decían: cuando yo hablo, me gusta que me miren a los ojos, ¿verdad? Que me pongan atención. Entonces, prontos para oír. En segundo lugar, otra indicación: lentos para airarse. Es decir, la ira, el enojo, que es lo contrario a la calma. Cuando uno está molesto, ¿qué pasa? Uno empieza a guardar rencor en su corazón, o cuando tiene algún problema con alguna persona, es muy difícil poder tener el corazón abierto para recibir la palabra de Dios. Y a veces aquí pasa, bueno, yo no sé, les quiero hablar de otra congregación, en esta no pasan esas cosas. Pero mire, en otras congregaciones, el solo hecho de llegar y estacionarse ya es un problema. Porque algunos dicen: ay, yo quería enfrente y ya me lo ganaron. Y entonces el hermano que está allá afuera le dice: hasta allá al lado. Y entonces la gente se enoja porque no se estacionó ahí. A lo mejor ya quisieran que el carro entrara aquí adentro de la congregación y desde ahí estar escuchando. Entonces, ¿eso qué pasa? Hay un enojo interno que no ha podido solucionar, y eso, cuando tú llegas ya después de haber tenido así un encuentro o un desencuentro, o en tu casa no se apuraron y entonces salieron tardes y ya no voy porque ya es tarde, eso no te permite que la palabra de Dios entre en tu corazón. Así que si tú quieres que Dios te hable, que la palabra de Dios te hable, debes de quitar todo enojo del pasado, debes de quitar todo enojo de tu vida, porque son un estorbo para escuchar la palabra de Dios. Si estás enojado con alguien, si estás enojado a lo mejor hasta con, no sé, con la iglesia, a lo mejor con el hermano, con cualquier persona, no vas a poder escuchar. O sea, te vas a escuchar a ti mismo. Por eso la Biblia dice: debes de ser lento para airarte.
En tercer lugar, tercera indicación que nos da el apóstol, debes de tener un corazón limpio. Dice el verso 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué es la malicia? Por eso aquí la Biblia habla de un corazón limpio. La malicia procede de un corazón que no está limpio. La malicia es ver cosas sin evidencias, juzgar cosas premeditadamente, prejuiciadamente. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Cuando tú vas a sembrar un campo, una semilla, lo primero que debes hacer es limpiar el terreno. Debes de limpiar el terreno, desmalezar el terreno, quitar el terreno. Yo no sé si tú has visto, pero hay campos que de repente antes de cultivarlos, los queman. Tienen que quemar toda la maleza, toda la hierba mala. Porque dice la palabra de Dios que si tú siembras entre espinos, esos espinos van a ahogar la semilla y entonces no va a dar fruto. Así que lo primero que tienes que hacer es desmalezar, limpiar el terreno para que pueda la semilla implantarse en tu corazón. ¿Y qué quiere decir eso de limpiar? ¿Cómo limpio mi corazón? La Biblia habla en uno de los profetas, hacer barbecho en el corazón, o sea, escarbarle. Si hay pecado en tu vida, si has estado coqueteando con el pecado, si estás viviendo en una relación que Dios no aprueba, si estás teniendo un hábito que Dios no aprueba, es difícil que escuches la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado tiene un poder, te bloquea la capacidad de entender y escuchar la palabra de Dios. Dios dice que tenemos que desechar, o sea, tú lo tienes que desechar, las cosas que perturban tu vida. ¿Hay algo en tu vida que no permite que la palabra de Dios llegue a tu corazón? ¿Hay algo en tu vida? Idolatría, avaricia, amor por el dinero. ¿Qué es lo que está estorbando en tu corazón? Y por eso Santiago dice, queremos recibir la palabra, limpia tu vida. Ahora, no cometas el error que cometen muchas personas. A una persona un día le dije, oye, ¿por qué dejaste de venir a la iglesia, hermano? ¿Por qué dejaste de venir a la congregación? Es que hay pecado en mi vida. Bueno, está mal que haya pecado en tu vida, pero si hay pecado en tu vida, el mejor lugar para venir es a la iglesia, porque ahí Dios te va a hablar, ahí el Espíritu Santo va a estar tratando contigo. Así que hay muchas personas que cometen el error de decir, es que yo ya fallé, yo ya pequé, yo no vuelvo más. Y pues ¿a dónde te vas? A un lugar donde hay mucho más pecado y no hay algo que te pueda hablar acerca de tu necesidad. Al contrario, si tú estás así, es cuando más debes venir con un corazón humilde para escuchar la palabra de Dios, para que en medio de tu error Dios te pueda hablar y Dios pueda rescatar y Dios pueda levantarte. Y si estás aquí así en esa condición, gloria a Dios, porque es Dios el que te trajo y mira, es Dios el que puede hacer algo en tu vida y solo Él, ni siquiera nosotros, pero Él sí lo puede hacer con su Espíritu Santo. Primera de Juan 1:9 dice ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Cuando tú estás limpio en tu corazón, entonces la palabra de Dios tiene más fruto. La palabra de Dios te da más fruto. ¿Te has preguntado por qué muchas personas, después de tantos años de ser cristianos, no crecen? ¿No progresan? Porque no han recibido la palabra de Dios, porque la semilla cayó en tierra dura. Y la verdad, si tú siembras una semilla en la calle, si tú pones una semilla aquí, mira, vamos a poner una semilla, pasan 5 años, 10 años y la semilla va a estar ahí, no va a producir absolutamente nada. Y hay personas que en su corazón están así tan duros como ese piso, como ese pedazo de piso ahí, está tan duro que la semilla ahí nada más se ha quedado. Pasan años y sigue igual. Cuarta indicación para recibir la palabra. La primera fue ser
prontos para oír, la segunda, tardos para airarse, la tercera, tener un corazón limpio, y la cuarta, una actitud de humildad. Dice ahí el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué quiere decir mansedumbre? Con humildad. Con humildad. A mí, sinceramente, me gusta mucho el ver a nuevos convertidos. Me gusta mucho el ver a nuevos convertidos. ¿Sabes por qué? Porque están dispuestos a aprender. Me recuerda mucho cuando yo empecé a caminar con Dios. Yo quería ir a muchas reuniones, quería aprender de la Biblia, quería estudiar la palabra, veía la Biblia, la leía, un libro lo leía, sabía que había una reunión, yo quería ir. O sea, están abiertos, están expectantes. Y eso es lo que hay algo, ese es un reto, un desafío, que tu corazón siempre esté así. Porque a veces hay personas que pasan muchos años, y a veces con esas personas pasa lo contrario, piensan que ya lo saben todo. Y cuando asisten a una reunión como esta, asisten no para escuchar, sino asisten para tomarle un examen al predicador. A ver si predica bien o si predica mal. A ver si predica corto, si predica largo. Y entonces la gente dice: ¡ay, subió el hermano! Va a tardar la prédica. Si hace chistes o no hace chistes, si da ilustraciones o no las da, si es ordenado en su bosquejo o no es ordenado. O sea, vienen con una actitud de que lo saben todo, y entonces esas personas nunca aprenden nada, porque no tienen un corazón humilde para recibir la palabra de Dios. Y el texto dice recibir con humildad, y esa mansedumbre es la humildad, porque el Señor te quiere hablar a través de este mensaje. El Señor te puede hablar a través de un canto, el Señor te puede hablar a través de una alabanza. Es más, hay personas que desde el momento en que el hermano que da la introducción habla, te dice un texto, ya te está hablando Dios. Oye, qué bienvenida me dio Dios, de que el momento que subió el hermano y abrió la Biblia, dije: esto es para mí. Esto es para mí. Qué bien me hizo escuchar esto. Así que, amados, si pensamos que lo sabemos todo, no vamos a poder aprender. Y es una de las cosas, es el prejuicio. A veces venimos prejuiciados. Bueno, vamos a ver qué nos dicen. Y entonces la semilla va a caer como cae en el pavimento, y ahí se queda por años. Vienes durante meses y ahí está la semilla, no pasa nada, porque hay dureza en el corazón. Entonces estas son 4 indicaciones que nos da Santiago para recibir la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿cómo podemos poner en práctica la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ser hacedores de la palabra de Dios? Ya primeramente vimos que tenemos que recibirla. En segundo lugar, dice aquí la palabra que debemos mirarnos en la palabra de Dios como si fuera un espejo. Vamos a ver Santiago 1, 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y Santiago utiliza aquí la metáfora del espejo. La palabra de Dios es como un espejo. Ahora, ¿cuál es el propósito de que tú tengas un espejo en tu casa? Es para evaluarnos a nosotros mismos, para mirarnos. Nos miramos para ver cómo estamos peinados. Nos miramos para ver la cara que tenemos, o a veces para no ver la cara que tenemos. La ropa, cómo nos queda, la corbata, si combina, el accesorio de la mujer, si se puso el peine o si se hizo esto. O sea, es normal mirarse. Es sano mirarnos, la verdad. Pero obviamente no te puedes quedar toda la vida mirándote en el espejo. Pero el espejo, ¿qué me dice? El espejo te evalúa
¿Y qué pasa si tú no le haces caso al espejo? En una ocasión leí esta ilustración. De repente estaban comiendo en una mesa, en un restaurante, una familia, y había varios invitados en la mesa, y de repente la esposa le miraba al esposo y le hacía señas, así como que... y el esposo no entendía. Y una vez más, y en cada momento no entendía. Y entonces lo que le quería decir la esposa es que el esposo se le había quedado un pedazo, no sé, de verdura ahí en el diente. Y entonces él, hasta que fue al baño y vio, ya pudo, ay, esto era lo que me quería decir mi esposa. Pero entonces ya en eso de la premura, regresó a la mesa con la misma cosa en el diente. Así pasa a veces. La palabra es un espejo, y cuando leemos la palabra de Dios, en vez de encontrar historias de hombres, nos empezamos, ¿sabes qué?, a ver a nosotros mismos. ¿Te ha pasado? Que ves una historia y dices, oye, yo leo la Biblia y este hombre se parece a mí, y esta persona es igual que yo. Oye, esa persona actúa igual que yo. Mira, hace lo mismo que yo, comete las mismas cosas. La pregunta es, ¿te has visto reflejado alguna vez en la Biblia? ¿Alguna vez en la palabra de Dios dijiste, ese soy yo? Bueno, para eso está la Biblia. Cuando tú estás sintiendo eso, la palabra de Dios está cumpliendo esa función. La palabra de Dios tiene un poder, pero la gente no entiende. La gente cree que es un libro más como cualquier otro. Pero no, la palabra de Dios es un libro diferente, porque mira, de entrada no podemos leer la Biblia como si fuera un libro así de pasta a pasta. A veces tenemos que leerlo como que decir aquí qué está pasando, y luego nos manda otro libro y luego podemos entender. Mira que dice Hebreos capítulo 4 verso 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que cuando tú lees la palabra de Dios con una actitud abierta, la palabra de Dios se mete dentro de tus intenciones, de tus pensamientos, de tu voluntad, como si fuera una espada de dos filos. En aquel tiempo, igual que ahora, había cuchillos, ¿verdad? Un machete. Un machete pues es un instrumento, un artefacto que tiene filo nada más de un lado, y del otro lado no tiene filo. Entonces ese machete corta de un lado, pero del otro lado no corta. Ahora imagínense una espada de dos filos, corta de ambos lados. Esa espada entonces entraba y cortaba de ambos lados, cortaba abajo, cortaba arriba. Así era la espada de dos filos. Y dice la palabra de Dios, así es la palabra. Cuando tú lees la palabra de Dios, entonces, si no te pasa, no te estorba, no te exhorta, no te moviliza, si ya la palabra de Dios no hace nada en tu vida, es que tu corazón está duro. Es que lo has endurecido tu corazón, y entonces a lo mejor tú lo que necesitas es conversar con algún ministro, acercarte con un hermano y decir, ¿sabes qué, hermano? Es que pues ya vengo y no me dice nada la palabra. Bueno, hay que hablar. Pero si todavía estás en ese momento de que la palabra de Dios todavía hace algo en tu vida, gloria a Dios, estás en un momento en que Dios está tratando contigo. En una ocasión, la reina Elizabeth, así se llamaba, la reina de Inglaterra, era una mujer que reinó por más de 50 años. Dicen que era una mujer muy hermosa de joven, pero con el paso de los años, con el paso del tiempo, obviamente uno empieza a cambiar. Y esa hermosura que esta mujer tenía, los años le hacían perder su hermosura, o por lo menos así lo pensaba ella. Y
Yo no sé cuántos de ustedes piensen lo mismo, ¿no? Han pasado los años y dicen, ay, ya, ¿qué me está pasando en mi cara? Las canas. Bueno, los que fueron hermosos tuvieron ese problema. Los que no, pues ni se preocupen. ¿Y saben qué hizo esta mujer, la reina de Inglaterra, en el palacio de Buckingham? Ordenó a toda la servidumbre: saquen todos los espejos, no quiero que nadie vea mi decadencia. Y la pregunta, ¿será que porque sacaron los espejos no siguió decayendo ella? Ella siguió envejeciendo, siguió. Entonces, con nosotros a veces pasa lo mismo. Hay personas que cuando leen la Biblia empiezan a verse a sí mismos reflejados, lo que tienen que cambiar, las cosas que tienen que corregir, las cosas en las que tienen que abandonar, y dicen, no, mejor no la leo. Mejor no la leo, mejor así me quedo. La pregunta es, ¿leíste? Sí. ¿Qué leíste? Hay personas que les gusta solamente leer el Salmo 23. Hay personas que les gusta leer alguna historia. ¡Qué bueno! Me gustan los milagros, las parábolas. Pero mira, muchas veces lo que tenemos que leer son las cartas del apóstol Pablo, porque son instrucciones prácticas. Efesios nos habla de cómo un esposo debe tratar a su esposa. Nos habla de cómo un marido debe de tratar, de cómo una esposa debe tratar a su esposo, de cómo los hijos deben tratar a sus padres. Nos habla de cómo debe vivir un cristiano, nos habla del amor, nos habla de cómo debe ser una iglesia. Y muchas veces la gente ya no les gusta leer eso. ¿Por qué? Porque se ven reflejados y empiezan a verse ahí, y entonces no están abiertos y obviamente no lo quieren hacer. Así que 3 cosas que nosotros podemos hacer, nos dice Santiago, para que nuestra vida se vea reflejada en ese espejo y también podamos llevar a cabo la palabra de Dios. Número 1, Santiago 1:25, 3 cosas. La primera es leer la Biblia. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, el que mira atentamente, la primera frase es mirar atentamente. ¿Qué quiere decir mirar atentamente? Mirar es detenerse, es prestar atención. Entonces la persona a veces lo que hace ante un espejo van rápido y ya. No, aquí dice: tómate tu tiempo, presta atención. Ahora, yo traje 9 preguntas que tú te puedes hacer cada vez que estudias o lees un pasaje de la palabra de Dios. Vamos a ponerlas, son 9 preguntas que tú tienes que hacerte cada vez que lees un pasaje de la palabra de Dios, para usar la Biblia como un espejo. ¿Cómo puede ser la Biblia como un espejo? Mire, en primer lugar, ¿hay algún pecado que confesar? ¿El pasaje te está mostrando algo, algún pecado? En segundo lugar, ¿hay alguna promesa que pedir en el pasaje que estoy estudiando? ¿Tengo que cambiar alguna actitud en mi vida? ¿Hay algún mandamiento en este pasaje que tengo que obedecer? ¿Hay algún ejemplo que tengo que imitar? ¿Hay alguna oración que orar? ¿Hay algún error que debo evitar? ¿Hay alguna verdad que tengo que creer? ¿O hay algo por lo cual tengo que agradecer? Son preguntas sencillas. Cuando tú leas un pasaje, lo puedes leer, obviamente, no en todas van a estar las 9 respuestas o preguntas, pero sí de alguna manera, bueno, lo que se aplique. A ver, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Me parezco a esta persona? ¿Me está diciendo Dios algo? ¿Qué error hay en mí? ¿Tengo yo esa mansedumbre? ¿No tengo esa mansedumbre? ¿Qué tengo que cambiar? Señor, ayúdame a cambiar.
Estás leyendo algún patriarca, mira cómo este hombre era un hombre esforzado, valiente. Señor, ayúdame a ser como él, ayúdame a imitar esa actitud. Y entonces la palabra de Dios se convierte en algo real y va marcando tu vida y va moldeando tu carácter. Entonces lo primero es leer. Lo segundo es perseverar. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. Algunas personas creen que por darle una rápida ojeada a la Biblia ya pueden decir que ya leyeron. Mira, la Biblia es tan sorprendente que a veces pasan años y meses y tú puedes leer otra vez el mismo pasaje y Dios te sigue hablando cosas nuevas. Te sigue hablando cosas nuevas. De repente, ahorita que estamos estudiando Santiago, de repente ves cosas que no habíamos visto antes. Tan solamente ahorita con lo que llevamos del estudio, de repente tú dices, no lo había yo visto así. Porque la Biblia es tan dinámica, es tan viva, tan real, que a veces no nos entra en la cabeza que un solo texto tiene para muchos mensajes. Hay palabra de Dios que es viva y eficaz, y la Biblia, eso le llama, ¿sabes? Cuando tú perseveras en leer y en estudiar y en profundizar, a eso la Biblia le llama meditar. Meditar. Ahora, meditar, amados hermanos, no es, y quiero hacer esta aclaración porque algunos me lo han dicho. Yo pensaba que meditar era cerrar los ojos, estar ahí en una posición tranquila en mi cama o en mi sofá, y eso es meditar. No, eso no es meditar. Eso es budismo, eso es hinduismo. Meditar es leer y volver a leer. Y a lo mejor hay una frase ahí que dices, ¿esto qué significa? Y te vas al diccionario y entonces le encuentras un significado y después estás otra vez volviendo a leer a ver qué me dice. Una y otra vez. La palabra meditar en el hebreo o en el hebreo es rumiar, lo que hacen los rumiantes. Por ejemplo, los mamíferos, las vacas, los borregos, ¿sabes qué hacen? Comen y después en la noche están masticando otra vez. Eso se le llama que están rumiando. Bueno, así es meditar. Ya lo leíste, ahora estás pensando y lo vuelves a leer y otra vez estás pensando. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El Salmo 1 habla de eso. Bienaventurado el hombre que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Eso es lo que dice meditar, leer y volver a leer y volver a repasar. El Señor Jesucristo en Juan 8:31 dijo a sus discípulos: si ustedes permanecieren en mis palabras. Esa palabra es leer y permanecer, meditar, leer y volver a leer, dejar que Dios me hable, dejar que Dios me muestre cómo estoy, dejar que Dios haga en mi vida lo que Él quiere hacer. Si no ando bien, Señor, háblame en tu palabra, quiero ser obediente, ¿qué cosas debo cambiar? El Salmo 119, que es el salmo más largo de la Biblia, dice en el versículo 97: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. O sea, dice, a todas horas medito en ellas. Hermanos, ¿se puede que a todas horas andemos meditando la palabra de Dios? Claro que sí se puede. Es más, para muestra, yo no sé ¿cuántos cuando se casaron estaban pero muy enamorados? No quiero que levanten su mano. Pero cuando unas personas se casan y están enamorados antes de casarse, bueno, ahora son los mensajes. Ya no hay eso, ¿no? Pero antes era la llamada.
Y se veían en la puerta y se estaban despidiendo media hora. Y ya finalmente se iba la persona, llegando a su casa le hablaba. Oye, te acabo de ver. O lo acabas de ver, decía el papá o la mamá. Y ahí estaba pensando todo el día en ella, pensando todo el día en él. Y cuando cortaban la llamada, bueno, a ver, vamos a colgar, a ver quién cuelga primero. Cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú. Y finalmente alguien colgaba y le volvía a marcar. Oye, me colgaste. Estaba enamorado, estaba pensando en esa persona. Lo veía en el plato, lo veía en todos lados, lo veía. Bueno, hasta que el policía ve la cara de esa persona. Eso es lo que quiere decir, que cuando tú lees la palabra de Dios, te quedas pensando en una frase y escuchas lo que el Señor te dice, porque estás abierto a esa palabra. Ahora, fíjense las bendiciones que trae. Mire, vamos a ver nada más Josué 1:8. Creo que algunos se la saben de memoria este texto. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que cuando tú meditas en la ley de Dios, cuando tú meditas en esa ley y la guardas y haces conforme a lo que en él está escrito, Dios prospera tu camino y todo te sale bien. Gloria a Dios, todo te sale bien. Pero ¿qué pasa cuando en lugar de leer y meditar en la palabra de Dios, porque piensas que lo sabes todo, obviamente no tengo tiempo para leer, mucho menos tengo tiempo para escuchar, no tengo tiempo para meditar? Entonces empiezas a manejar tu vida conforme a tus propios criterios y entonces te pierdes la bendición que Dios le da a aquellos que siguen su palabra. Y entonces, en lugar de ver la Biblia y decir: qué bendición ha sido este libro para mi vida, cómo ha cambiado mi familia, cómo ha cambiado mi actitud, cómo ha cambiado mis hijos, cómo han cambiado la empresa, cómo ha cambiado las cosas en mi vida. O sea, en lugar de decir eso, vas a decir: no, es que algo está pasando, esto me aburre, esto es demasiado para mí, porque no estás leyendo, no estás meditando, no estás perseverando con un corazón, con una buena actitud. Pero si meditas, lo que va a hacer, dice la palabra, vas a prosperar. Y en tercer lugar, del usar la palabra como un espejo, es leer, es profundizar y es memorizar la palabra de Dios. Es el tercer elemento que Santiago pone aquí: mas el que mira atenta en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. ¿Qué quiere decir que no siendo oidor olvidadizo? Que la está memorizando. Déjenme decirles que hay estudios que se han hecho, estudios que a veces nos desaniman a nosotros, los que predicamos, porque el estudio dice que una persona que escucha, por ejemplo, ahorita que estamos escuchando la palabra de Dios, en las próximas 72 horas, de aquí al martes, tú vas a haber olvidado el 85% de lo que yo dije. Eso, la verdad, nos desanima. Porque tú dices: híjole, entonces la gente para el miércoles solamente va a recordar el 15%. Ahora, eso pasa y es real. Se olvida. Ahora, la gente que toma notas puede tener algo para recordar, por eso es bueno a veces traer un cuaderno o ahí en tu Biblia, al pie de página, poner algo, el texto, poner los puntos principales del estudio y entonces volverlo a repasar. Pero mira, qué bueno que ahora este mensaje se está dando por internet y tú puedes accesar a la página de Centro de Estudios Bíblicos de Ciudad de Nezahualcóyotl, ahí en el YouTube, y volver a ver esta predicación. Qué bueno que ahora tenemos esos medios. Pero lo mejor es que si tú
no la memorizas, o sea, no la aplicas a tu vida, si no la memorizas, no pasa absolutamente nada. Esto es algo que se ha perdido en la iglesia. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí hace ya varios años, había un hábito en las iglesias: memorizar textos de la palabra de Dios. Yo me acuerdo que yo me sentía, me llegué a sentir así como que, yo ya sé muchos textos. Me aprendí algunos textos de la palabra de Dios y yo decía, no, sí, ya me sé muchos textos. Y un día nos invitaron a una iglesia por allá lejos y fuimos y se hizo un concurso, hacían un concurso que se llamaba esgrima bíblico. Y el esgrima bíblico es así como sacar la espada, ¿no? Y con la espada, bueno, la palabra de Dios es la espada. Y era quién podía decir más textos. No, había una jovencita que se sabía más de 1500. Mejor nos sentamos y nos quedamos ahí sentados. O sea, eran demasiados los textos que se sabían. ¿Dónde habían aprendido ese hábito? Desde niños. Cuando mis hijos eran chicos en la casa, aprendíamos textos de memoria. A ver, vamos a aprender textos, proverbios, salmos, algunos textos de Isaías. Aprendíamos textos de la Biblia de Dios, de la palabra de Dios. El día de hoy se ha perdido eso. ¿Cuántos textos tú te sabes de la palabra de Dios? Pues no sé, hermano, yo digo, ayúdate que yo te ayudaré. Ese no es un texto de la Biblia. Fíjate nada más, el único que te sabes y no es un texto. ¿Cuántos textos has memorizado? Leer, meditar, memorizar. 3 cosas que la palabra de Dios, para que la palabra de Dios se meta en su vida, en tu vida. Y en tercer lugar, último punto, lo más importante, debo obedecer la palabra de Dios. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, tenemos que poner en práctica. ¿De qué me sirve mirarme al espejo si no voy a hacer nada? Y aquí habla de oidores, de oyentes. Ahora, esa palabra oidores significa oyentes. Tú has visto, yo no sé si a ti te pasó, pero en las escuelas a veces se daba, en el bachillerato, en la universidad, cuando de repente estaba todo el grupo y de repente llegaba un compañero, un alumno más, y esa persona llegaba después de que ya había empezado la clase, a veces no llegaba, a veces se iba, a veces no venía, y le preguntaban, oye, ¿y tú por qué faltas? ¿Por qué llegas tarde? Es que yo soy oyente. ¿Sí los han conocido? No, o sea, son personas que a lo mejor están repitiendo la materia, no tienen ninguna responsabilidad, tampoco hace exámenes, entonces no tiene que estudiar, no tiene que entregar tareas. No estoy dando ideas para nadie. Y los otros están estudiando, están haciendo exámenes, les cuentan asistencia, tareas, participaciones, y el oyente solo escucha y no aplica nada. ¿Cómo se sentirían ustedes con una persona así? Bueno, en la iglesia, esta es la religión más popular, esta es la fe más popular. Muchos son solamente oyentes. Vienen, escuchan la palabra de Dios, yo escucho pero no hago. Me entra por aquí, me sale por acá. ¿Qué dice la Biblia? Si algo está pasando de eso en nuestra vida, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Y cómo es engañarnos a nosotros mismos? Imagínate que tú vas en tu carro, de repente se prende el foquito de la gasolina que ya te está marcando que tienes poco combustible, y tú dices, no, pero mi coche aguanta, este coche no gasta tanta gasolina, y vamos, dale. Oye, pero mira, ahí está una gasolinería, no, este coche todavía traigo varios litros. Y llega un momento en que te ven caminando por la carretera con tu galoncito de gasolina porque vas a comprar. ¿Qué pasó?
No era como tú pensabas. Así también pasa con la gente. Te engañas y terminas perjudicado. Así pasa cuando escuchas la palabra, pero no la pones en práctica. Y entonces, en consecuencia, en tu vida hay fracaso tras fracaso. Y eso es lo que les pasa a muchos. Y muchas personas saben mucho de la Biblia, pero el saber la Biblia no significa absolutamente nada. La prueba de madurez no es cuánto sabes. La prueba de madurez es tu carácter. ¿Qué tanto cambio ha hecho la palabra de Dios en tu carácter, en tu vida? Hay mucha gente que sabe de la Biblia, son teólogos expertos en la palabra de Dios, pero su vida no cambia, su vida no se ha transformado. Te puedes saber mucho, pero si no la aplicas, este texto de Santiago dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Mira, qué bueno que marquemos la Biblia. Y a mí me gustaba y me gusta todavía marcar la Biblia, y tengo colores ahí en la palabra. Eso es bueno, marcar la palabra de Dios. Pero lo más hermoso es que la palabra de Dios marque nuestros corazones, que nos marque a nosotros. Entonces tenemos que ser hacedores. Tú vienes a escuchar y no haces nada. El texto dice: te estás engañando a ti mismo. Si quieres ser bendecido por la palabra de Dios y no engañarte a ti mismo, tienes que vivir lo que la palabra de Dios dice. No solamente escucharla, sino ponerla por obra. ¿Sabes qué decía un hombre? A mí me preocupa tanto a mí no me preocupa tanto lo que no entiendo de la Biblia. Me preocupa cómo obedecer lo que sí entiendo. No es tan importante el conocimiento, aunque es bueno conocer, es bueno profundizar en la palabra. Pero el objetivo del cristiano no es conocerla. El objetivo del cristiano es ponerla por obra, vivirla, practicarla. ¿Podemos decir amén a eso? Y Jesús contó la historia de un hombre rico, de un hombre sabio y de un hombre necio. El necio dice que edificó su casa en la arena. El sabio edificó su casa en la roca. En ambas casas vinieron lluvias, ríos, tormentas, y la casa que cayó fue la casa del hombre necio, el hombre insensato, porque su casa estaba fundada en la arena. ¿Y qué significa fundar nuestra casa en la arena? Significa que oímos la palabra de Dios, pero no la hacemos, no la obedecemos. Estamos siendo necios cuando no obedecemos la palabra de Dios y queremos seguir viviendo como a nosotros nos ha gustado. Y finalmente, el apóstol Santiago nos da 3 ejemplos prácticos. Esto ya es de cómo saber si en una persona estás aplicando la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber si alguien no es un oidor olvidadizo? ¿Cómo podemos saber si alguien se miró en el espejo e hizo cambios? ¿Cómo podemos saber que alguien implantó la palabra de la semilla en su corazón y está dando fruto? Hay 3 ejemplos prácticos en Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Primer cosa práctica que se ve al estar aplicando la palabra de Dios en nuestra vida, ¿sabes cuál es? Podemos sujetar nuestra lengua. ¿Cuántos problemas ha traído este pequeño miembro que dice se jacta de grandes cosas? Cuando alguien iba al doctor antes, o llevabas a tus niños al doctor, ¿qué decía el doctor? Se acercaba al niño, sacaba por acá unas paletas de madera, abra la boca, saque la lengua, y parecía que en la lengua él se daba cuenta qué enfermedad tenía. Bueno, así también pasa. La lengua es un pequeño miembro, que ya se hablará de este tema ampliamente en otro momento de los estudios que se están dando, así que no deje de venir. Pero mire, controlar la lengua es muestra de un cambio de carácter. Porque si tú controlas tu lengua,
puedes controlar todo tu cuerpo. La Biblia lo compara al pequeño timón de un gran navío. Imagínate un barco, he visto barcos impresionantes, los famosos, estos cruceros que parecen edificios de 5 o 6 pisos, llevan toda una ciudad adentro, casinos, restaurantes, todo, discotecas. Es controlado por un pequeño timón. Ve los caballos con tanta fuerza que tienen en sus crines ondulantes, sus grandes músculos. Es controlado cuando se le pone un freno al caballo. Los grandes, o sea, el hombre ha podido dominar la naturaleza humana, el hombre ha podido dominar, no sé, los grandes navíos, pero no puede dominar su lengua. La lengua ha sido el pequeño fuego que ha hecho encender grandes bosques, grandes guerras, se han desatado solamente por la lengua. Y cuidado cuando hay gobernantes que tienen la lengua muy floja. Hace unas semanas o meses, el gobernante de Corea dijo: pues yo tengo un botón que es un botón que tiene armas nucleares y estoy dispuesto a activarlo. La lengua. Y luego viene el otro presidente de Estados Unidos y dice: pues yo tengo otro botón y este sí sirve y también estoy dispuesto a activarlo. La lengua, ¿cuánto daño hace? Si tú te crees religioso, si tú eres cristiano, tienes que aprender a refrenar tu lengua. Porque tu lengua tiene poder para dar vida y alentar, pero tiene un poder para desanimar. O sea, puede ser usado por Dios o puede ser usado por el diablo. ¿Quién está usando tu lengua? Cuando murmuras, cuando hablas a espaldas de otro. De repente en la iglesia pueden decirte: te quiero decir algo de un hermano, pero te lo digo para que oremos. Es chisme. Es chisme. Y el chisme y la persona, el chismoso, la persona que dice el chisme es aquel que viene y te lo dice, pero el chismoso es el que escucha. Son como bocados suaves en los oídos, como los bocadillos, los postres, qué ricos son. Así son los chismes. En segundo lugar, otro ejemplo práctico de si estamos aplicando la palabra de Dios, Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Cómo puedo saber que la palabra de Dios está haciendo algo en tu vida? Cuando tienes un corazón compasivo. Cuando estamos preocupados por los necesitados. Cuando nos preocupa la gente que sufre, los huérfanos, las viudas. Cuando ponemos por obra la palabra de Dios, mira, sale naturalmente un corazón compasivo. ¿Está alguien de tu familia en el hospital? Vas a sacar tiempo para ir a verlo. ¿Está algún familiar? Hay personas que sus padres están necesitados y ni siquiera una despensa le pueden llevar, ni siquiera unas medicinas le pueden comprar. ¿Y cómo podemos decir que somos cristianos? Tienes que atenderlos, tienes que ayudarlos, un corazón compasivo. Sabes que alguien tiene una verdadera necesidad, realmente vas y lo puedes atender. Pero es que, hermano, tengo poco. Mire, la verdad es que si tú comiste o comes 2 veces al día, somos ricos. Si tienes ropa guardada en tu closet, a lo mejor porque piensas que te va a volver a caber, regálasela a los que no tienen. Es que, hermano, ese traje fue cuando me casé, a lo mejor me lo puedo volver a poner. ¿Cuándo va a ser eso? Pesabas 60 kilos. Debes de tener un corazón compasivo. Y en tercer lugar, ¿cómo saber que la palabra de Dios está haciendo algo en tu vida? Dice: guardarse sin mancha del mundo. Es decir, tener una mente limpia, vivir una vida recta, apartarse del pecado,
Aplicar la palabra de Dios es buscar la santidad. Es decir, separarnos de todas las cosas del mundo que nos presenta como tentaciones. Y Santiago es muy práctico. Él te dice: puedes seguir engañándote a ti mismo, puedes seguir jugando a ser cristiano, puedes seguir jugando a que sabes mucho la Biblia y que no faltas a ninguna reunión, pero si no la aplicas, te estás engañando. Te estás engañando. Por eso cuando tú leas la Biblia y le preguntes al Señor: Señor, ¿hay algo que cambiar? Y el Señor te diga: sí, tienes que cambiar esto. Entonces mira, con eso no alcanza, no termina ahí, sino hasta que tú realmente cambies las actitudes. En otras palabras, decirle al Señor humildemente: Señor, en tu nombre abandono esto que estoy haciendo, este pecado, renuncio a él, a la fornicación, a la pornografía, al chisme, a la murmuración, a los malos hábitos. Señor, dejo esta relación, aunque me duela, Señor, cambio este estilo de vida que estoy teniendo, porque es tu voluntad, Dios. Y lo podemos hacer en el poder de Jesucristo. Gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, este es el mensaje de hoy. Nos podemos engañar a nosotros mismos. Podemos tener dureza en nuestros corazones. Podemos mirarnos en el espejo y no hacer nada. Podemos, amados, ser oidores olvidadizos. O la otra: podemos mirar atentamente a la ley, podemos o leer la palabra, meditar, profundizar y que la palabra de Dios nos cambie, y entonces se van a ver como resultado estas tres cosas. Nuestra lengua va a estar sujeta, controlada, vamos a tener un corazón compasivo y vamos a vivir apartados del mundo, libres de pecado. Gloria a Dios. ¿Es tu caso, mi amado? ¿Ha pasado con alguien de los presentes esto en su vida? Porque la palabra de Dios es real, es poderosa y el Espíritu Santo la respalda. Y yo creo que el Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Así que deja que la palabra de Dios te marque, que te muestre tus errores y defectos, que le digas: Señor, aquí está mi vida, así como hoy me has hablado. Esto que yo sé que tengo en mi corazón, mi mal carácter, mi mal genio, mis enojos, Señor, mi amargura, Señor, yo perdono, yo saco eso de mi corazón. Y cuando tú obedeces la palabra de Dios, dice el texto, que le podemos pedir al Señor Jesús, y todo lo que pidamos será hecho en su nombre. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas. Ve cómo Santiago es muy práctico, muy directo. Él dice: primero me miro a mí mismo, y el espejo, aunque me dice que hay muchas cosas en mi vida que tengo que cambiar, pues no alcanza con leerlas, no alcanza con saberlas. Me dice la palabra de Dios que si no hay cambios en mi vida, es como si me estuviera engañando a mí mismo. Yo espero que no sea el caso de nadie aquí. Pero también nos dice la palabra de Dios, por el otro lado: el que persevera, el que la recibe, el que la medita, el que la memoriza, el que la pone en práctica, esa persona es bienaventurado, es feliz, es bendecido. Esa persona prospera en todo lo que hace. Esa persona, Dios contesta sus oraciones. Esa persona tiene un corazón compasivo. Esa persona se aparta del mundo, del mal, del pecado. Esa persona tiene algo muy práctico en su vida. Domina su lengua. En su vida no hay quejas, no hay amarguras, no hay rencores. Hay palabras de bendición. Hay palabras de consuelo. Dios ha puesto lengua de sabio en él para poder dar palabras al cansado y consolar a aquel que tiene necesidad. Así que en esta tarde tú debes de tomar una decisión. Señor, ¿quiero seguir siendo un oyente o quiero ser un hacedor de la palabra? ¿Quiero ser un oyente a esta clase? O Señor, quiero anotarme en el curso y quiero tomar exámenes y quiero que me vean y quiero que vean mi aprendizaje y quiero que vean cómo estoy avanzando. Quiero responsabilizarme con mis tareas, quiero responsabilizarme con las cosas. Amén. Aleluya, Señor. Debemos de confesar que muchas veces pasamos mucho tiempo mirándonos en el espejo
Y sabemos cosas, pero no las hemos llevado en práctica. Tal vez en ti haya algo que te esté estorbando, que ya Dios te haya marcado y no hayas podido llevar a la práctica. Hoy dile al Señor: Señor, renuncio, aquí estoy, con humildad te digo, lo voy a hacer. A lo mejor es perdonar, a lo mejor es ser responsable con tu familia, a lo mejor es amar a tu esposa, a lo mejor es respetar a tu esposo. Padre, que tú le digas en esta tarde con toda humildad: lo voy a hacer. En el nombre de Jesús, lo voy a hacer. Sé que es difícil, pero lo voy a hacer y pido tu ayuda. ¿Alguien quiere hacer esta oración? Pido tu ayuda. Que esa palabra que es como la espada de dos filos, esa palabra que es como la espada de dos filos, que si alguien esta tarde ha sido cortado con ese poder de la palabra de Dios, con ese filo, Padre, yo te pido, Espíritu Santo, esa obra que empezaste, termínala en esos corazones. Amén, Dios. A la gloria de tu nombre, Señor. Por favor, Señor. Padre Santo, que si alguien tiene que tomar decisiones, que esas decisiones se ajusten a tu voluntad, Señor. Oh Dios, que tengan la valentía, que tengan la audacia, Señor. Que tengan la gracia, Señor amado, para sujetarse a tu voluntad y para recibir tu bendición, Padre. Escuchemos este canto. Sigue orando, sigue poniéndote delante de Dios. Si alguien tiene que decirle algo muy personal a Dios, díselo. Díselo, Él está aquí y está escuchando. La palabra de Dios es viva y eficaz. La espada de dos filos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en tu camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en tu camino eterno. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en tu camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en tu camino eterno. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en tu camino eterno. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en tu camino eterno. Así es, Señor. Sí, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Padre, ayúdanos a ser no solamente oidores, no solamente oyentes. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Señor, ayuda a cada uno de los presentes, aquel que ha tomado decisiones
para poner por obra la palabra, Señor. Que esa semilla sea implantada en el corazón por el Espíritu Santo, Señor. Que dé fruto, Señor. Que no haya espinos, que no haya abrojos, que no haya nada que le estorbe para su crecimiento. Que haya corazones limpios y sinceros, Señor. Que se pueda ver, Señor, dentro de no mucho, prontamente, que se empiece a dar el fruto, Señor, para vivir esa vida apartada del mundo, para tener un corazón compasivo, de misericordia, que ayude a los demás, Señor, y para sujetar la lengua, Señor, para que de nuestra boca solamente salgan palabras de bendición. Que seamos conocidos como personas que hablan tu palabra, que sale amor de nuestras vidas, porque de una fuente no puede salir agua dulce o agua amarga, Señor. Queremos que sea una fuente de bendición la que salga de nuestra boca, porque es la semilla ha sido implantada en nuestra vida. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Puedes levantar tus manos, levanta tus manos y dile: aquí estoy, Señor, envuélveme. De amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti y vida nueva te dará. Dile: Cristo, Cristo, ven y lléname. Cristo, oh Cristo, Ven y lléname, Señor. ven y llénanos, llénanos, Cristo, oh Cristo. Nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos, Cristo, oh Cristo, llénanos, sí, llénanos.
decirles que el Señor está limpiando los corazones de aquellos que están abiertos para recibir la palabra. Porque cuando tú te dispones, el Espíritu está dispuesto, abierto a ayudarte, dispuesto a ayudarte, a fortalecerte en tu vida, a ser un hacedor de la palabra, a que se vea el fruto en tu vida, ese carácter que marca la palabra de Dios, tu ser. Aleluya. Así que pídeselo con confianza. Dile: aquí estoy, Cristo, Cristo, lléname. Oh Cristo, ven y llénanos, llénanos, Cristo. Oh Cristo, llénanos, sí, llénanos, llénanos, sí, muchas gracias por esta reunión, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Ve con cada familia, Señor, con cada persona. Ayúdanos, Señor, a esta semana en nuestra vida a poner por obra tu palabra. En lo práctico, Señor, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en el negocio, con los hijos, con el esposo, la esposa. Ayúdanos a poner por obra la palabra. Ayúdanos a dar ese fruto, Señor. Gracias te damos. Gracias, Padre, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Terminamos la reunión, estamos despedidos. Que tengan una buena semana. Dios les bendiga.